Bien, hoy vamos a continuar en nuestra serie de Navidad en Isaías. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 9, ¿sí? Es el mismo pasaje que estuvimos viendo la semana anterior. Hoy nos vamos a estar enfocando en un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que Isaías capítulo 9, versículos 4 al 7. Quisiera comenzar preguntando, ¿alguna vez te ha pasado que pasas por una temporada en la que todo parece oscuro? En la que todo en tu vida pareciera estar yendo mal, donde tal vez las decisiones que has tomado te abruman, donde los problemas te rodean y parece que a todos lados que vas hay un problema, donde honestamente te encuentras en una situación tan oscura que no sabes qué hacer. ¿Alguna vez te ha sucedido? Tal vez te has sentido así sobre tu familia. Tal vez son problemas internos entre la familia. O tal vez te has sentido así en tu trabajo y el ambiente allí en tu trabajo es hostil, difícil, oscuro. O tal vez se trata con tu salud y has recibido un diagnóstico que jamás esperabas. O incluso tal vez te sientas así sobre tu fe. Todos hemos pasado por momentos en los que la noche pareciera ser interminable, como si no fuese a llegar la luz del día, donde la confusión se vuelve pesada, donde el miedo nos oprime y donde la esperanza se siente lejana. Y lo increíble es que fue en un momento exactamente así cuando Dios dio la promesa de Isaías 9:6. Isaías está escribiendo estas palabras 700 años antes de la primera Navidad, cuando el pueblo de Dios también se encontraba en una temporada oscura. Estaban rodeados de enemigos, estaban amenazados por crisis que no podían controlar. Estaban viviendo con miedo, con incertidumbre, y el futuro parecía distante y completamente incierto. ¿Alguien se puede identificar? Y es justo allí en ese momento, no en los tiempos fáciles, sino en esos tiempos difíciles, que Dios les da una noticia que lo cambia todo. Y la noticia llega en nombre de anuncio: va a nacer un niño. Va a nacer un niño. ¿Cuántos de los que están acá se emocionan cuando sabe que va a nacer un niño? Cuando sabes que vas a tener un hermanito, un sobrinito, un primito. Todos nos emocionamos con las llegadas de los niños porque traen vida. Pero este anuncio es sobre un niño no común. Si tú y yo nos emocionamos por la llegada de niños, imagínate la llegada de este niño. Este no es un niño común, no es un líder más, no es un héroe humano más. De hecho, Isaías describe a este niño como un rey que gobernará sobre todo el universo. Y Dios nos da 4 nombres que nos dicen quién es Él. Y estos son los siguientes: admirable consejero, lo vimos la semana pasada. Dios poderoso, que lo veremos hoy. Padre eterno y príncipe de paz. Y estos títulos no son simplemente palabras bonitas para describir a este bebé, no. En realidad revelan una verdad profunda acerca de quién es Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros. Y también nos dice que Jesús no es una deidad distante o abstracta, algo que nos hemos inventado o alguien que no podemos alcanzar. No, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es un guerrero, un rescatador, un libertador. Así que a medida que estudiamos este pasaje poderoso hoy, quiero que escuches este mensaje con claridad. Jesús es el Dios poderoso que pelea por ti. Jesús es el Dios poderoso que pelea por ti. Ya sea que enfrentes batallas en tu mente, en tu salud, en tu espíritu o en tus relaciones, no existe enemigo demasiado grande para el Rey de Gloria. Y la historia de la Navidad no es solo sobre un bebé nacido en un pesebre, sino también sobre la llegada de nuestro campeón. Es sobre la llegada de ese campeón que vino a rescatarnos, a liberarnos y a llevarnos junto a Él a la victoria. Así que hoy vamos a aprender juntos que Jesús es nuestro Dios poderoso, que lucha por nosotros y que nos libera mediante su victoria en la cruz
y la tumba vacía. Vayamos al primer punto. El Dios poderoso que lucha por nosotros. Versículo 6. Isaías nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Isaías utiliza este juego de palabras para decirnos dos cosas. Número uno, el niño que nos ha nacido es humano, ha venido en la carne. Y número dos, un hijo nos ha sido dado, es decir, es divino. Nos habla de su humanidad y de su divinidad. Y el anuncio del nacimiento de este niño nos dice que no es un niño cualquiera. No se trata de un niño más. Es un niño que nos ha sido dado a nosotros y ha sido dado para nosotros. No fue dado solo a su madre y a su familia, sino a todos nosotros, incluyendo a Isaías. Es por eso que en Lucas capítulo 2, versículo 11, vemos a los ángeles diciéndole a los pastores y dando la buena nueva. Y dicen, porque hoy en la ciudad de David les ha nacido un niño, un Salvador. Vayan y vean al niño que les ha nacido a ustedes y que es para ustedes. Así vemos, hermanos, que cada punto de la Biblia apunta hacia adelante o hacia atrás a Jesús. Toda la palabra nos apunta a Él. Lo que está oculto aquí en el Antiguo Testamento es finalmente revelado en el Nuevo Testamento. Lo que el Antiguo Testamento contiene se explica en el Nuevo Testamento. Y estas palabras que Isaías escribe, aunque no las entendió completamente en ese momento, sí podemos ver que Dios quería que supiéramos algo. Y lo que Dios quería que supiéramos es que Jesús es para nosotros, que Él no está contra nosotros y que Él fue dado a nosotros. Es como lo dice el evangelista Juan. Juan capítulo 3, versículo 16. Dios nos dice a través de Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este niño que ha venido a nosotros, como vimos la semana pasada, Isaías nos dice que es un consejero admirable. Este niño crecería, este niño gobernaría, este niño es un consejero admirable. Y un consejero admirable es alguien que tiene un plan, es alguien que sabe lo que hace. Así que él puede responder a todas tus preguntas fundamentales de la vida, porque él tiene la experiencia para comprender tu situación. Él tiene la sabiduría para encontrar la solución a tu situación, pero él también tiene el poder para hacer realidad la solución. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que es verdad? Porque nos dice Isaías, Él es Dios poderoso. No es solo consejero admirable, es Dios poderoso. Y esta palabra en el hebreo, en el idioma original, es el Gibor. Él es la forma singular de Elohim. Y Elohim es el nombre que se nos dio por primera vez para presentarnos a Dios en Génesis 1:1. Dios, Elohim. Cuando vemos a Elohim en Génesis 1:1, nos dice que el mundo y todo lo que hay en él tiene que ver con Dios. Todo es sobre quién es Dios. Elohim es un Dios creativo, es un Dios sustentador, es un Dios omnisciente, omnipotente, Dios personal, cercano a nosotros. Es el Dios que se paró desde la plataforma de la nada y habló la existencia del universo en palabras y todo llegó a ser. No fue creado por nadie, todo lo creó a través del poder de sus palabras. Y ese Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, grande, más que grande. Es infinita, inmensamente y absolutamente grande. No podemos imaginar lo grande que es. Porque este Dios no está limitado como tú y yo por el tiempo. Tampoco está limitado por el espacio. Él no tiene dimensiones. Y no es un Dios que tú puedas poner en una casilla. Pero nosotros, la mayoría de las personas, cuando nos imaginamos de Dios,
Lo que queremos es un Dios que sea solo una versión ligeramente más grande y más inteligente que nosotros mismos. Pero el Dios de la Biblia es completamente diferente. No es solo una mejor versión de ti mismo. No, es el Dios todopoderoso. Me gusta como lo puso Evelyn Underhill cuando dijo, si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para ser comprendido, entonces no sería lo suficientemente grande como para ser adorado. Es decir, si Dios fuese tan pequeño que nuestra mente humana lo puede comprender totalmente, entonces definitivamente no sería digno de alabanza y de adoración porque no lo haría Dios. Lo que lo hace Dios es que es tan grande que tú y yo, por más que entendamos un poco de Él, nunca podemos comprender la magnitud de su grandeza. Así que la verdad es que por mucho que tú y yo intentemos imaginar lo grande que es Dios, siempre nos quedamos cortos. Si tú tienes una imagen de quién es Dios, es mucho más grande de lo que te imaginas. Y este Dios, Elohim, el Dios creador, sustentador, es también El Gibor, el Dios poderoso, el Dios guerrero, héroe, campeón, defensor, conquistador, poderoso. Y todavía ninguna de esas palabras es suficiente para describirlo. Esta palabra se usa en distintos pasajes de la Biblia para describir a Dios. En Deuteronomio 10:17 leemos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. O si no, el Salmo 51 nuevamente se dirige a Dios como ¿qué? Como el poderoso. Dios el Señor habla y convoca a la tierra. O Isaías 10:21. Isaías nos dice que un remanente volverá ¿a quién? Al Dios poderoso. Así que vemos la palabra repetidamente ser usada. El Gibor es una palabra que se usa específicamente como un nombre de Dios. Y este niño que nos ha nacido y ese hijo que nos ha sido dado es el Dios poderoso. Ese es el punto de Isaías. La Navidad nos aclara la pregunta, ¿es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios? Isaías nos dice efectivamente, sí. Sí, Él es Dios. Jesús es el único Dios verdadero. No es un Dios entre muchos, sino el Dios verdadero que vino y habitó con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Puede que no tengamos un argumento perfecto, pero sí tenemos a una persona perfecta. Jesús es Dios encarnado. Es Dios en la carne. Y Jesús vino a esta tierra porque tú y yo necesitábamos algo más que un simple terapeuta. Tú y yo necesitábamos algo más que un simple coach de vida. Necesitábamos más que un simple orador motivacional o que un político que nos haga muchas promesas y nunca las cumpla, o un influencer que nos diga en redes sociales qué saber cuando no sabe absolutamente de lo que está hablando. Tú y yo necesitábamos un guerrero. Necesitábamos un guerrero, un Dios poderoso. Necesitábamos a alguien que hiciera por nosotros lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Necesitábamos a alguien que pudiera interceder por nosotros, luchar por nosotros, para así poder vencer el pecado, a Satanás, la muerte, el infierno y la tumba. ¿Y quién es ese Dios? Es como nos dice Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Así que cuando Jesús vino a este mundo, demostró su absoluta autoridad y su poder sobre todo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo vemos narrado en la palabra de Dios. Él entró en la casa del hombre fuerte con poder y milagros. Y vemos que la enfermedad, la discapacidad, los demonios, los desastres, la muerte, nada, absolutamente nada es rival para Jesús.
De hecho, si tú lees la Biblia, a veces pareciera que Jesús es esta especie de héroe que vino a nuestro mundo a vencer a sus enemigos y que los evangelistas lo que estaban haciendo era escribiendo los nombres de cada uno de los que venció. Jesús es ese héroe que vino y estuvo entre nosotros. Y no podemos negar que en nuestra era estamos obsesionados con los héroes, ¿o no? De hecho, en las últimas 2 décadas se han producido por lo menos más de 55 películas de héroes. Así de obsesionados estamos con ellos. Y nos encantan personajes. Nos encantan Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, Capitán América. Hay muchísimos de los cuales puedes escoger. Y la razón que nos gusta es porque tienen superpoderes. Son superpoderosos. Luchan por los débiles. Luchan por la justicia. Vencen a los villanos. Y la verdad es que tú y yo necesitamos eso. Todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos a alguien que nos rescate, porque no podemos hacerlo solos. Pero hay un problema. Esos héroes son imaginarios. Esos héroes son ficticios. Son creados por la mente del hombre. Son una historia muy bonita, pero no existen. Jesús, en cambio, es real. No solo es real, sino personal. Y Él es nuestro verdadero héroe que vino a rescatarnos de lo que realmente nos amenaza. Cuando tú y yo estábamos débiles, rotos, desesperados, indefensos y oprimidos, Jesús vino para defendernos y liberarnos. Y estábamos así por nuestra propia elección. Estábamos así por nuestro propio pecado. Pero cuando tú y yo estábamos allí sumergidos en el pecado, Jesús vino a rescatarnos. La Navidad es esa poderosa declaración de que Dios mismo ha entrado a ese campo de batalla de tu vida y ha venido a luchar por ti. Y créeme que Él puede hacer mucho más que lo que puede hacer Superman, Batman y Spider-Man. Ninguno de esos héroes pueden hacer lo que el Dios hombre puede hacer por ti. Porque no hay enemigo, no hay batalla a la que tú te enfrentes que Jesús no pueda librar y ganar por ti. Tal vez tú y yo no podamos controlar lo que viene contra nosotros, pero lo que sí podemos hacer es confiar en que Dios pelea nuestras batallas. Y Dios dice, cuando estés en medio de la batalla, si cambias tu enfoque, Él ganará la batalla. Deja de mirar lo grande que es el problema y más bien empieza a mirar lo muchísimo más grande que es Jesús. En los tiempos del Antiguo Testamento hubo un rey que se llamaba Josafat. Era el rey de Judá. Y este rey se enfrentó a una situación que parecía imposible. El enemigo tenía rodeado a su pueblo. Parecía que no tenían escapatoria. Definitivamente iban a sucumbir y el enemigo iba a tomarlos como rehenes. Pero este rey llamó al pueblo a ayunar y a orar. Y esto es lo que él oró, Segunda de Crónicas 20:12. Él dijo, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que se viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y entonces Dios respondió. Y Dios envió a un profeta, Hazael, que vino y le dijo, Segunda de Crónicas 20:15, presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esa gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Si perteneces a Dios, entonces la batalla le pertenece a Dios. Si eres hijo de Dios, entonces el problema tuyo es problema también de Dios. No sé qué batalla puedas estar librando hoy. No sé qué puedas estar batallando. Tal vez sea depresión. Tal vez sea ansiedad. Tal vez estás luchando contra la adicción. Tal vez tienes problemas en tu matrimonio.
O tal vez tus hijos están descarriados. Tal vez recibiste un diagnóstico que no esperabas. Tal vez te estás preguntando, ¿cuánto tiempo me queda? O puede ser que justo en Navidad estés pasando por una crisis financiera. Pero sí te puedo decir algo. Dios peleará tus batallas. Solo mantén tus ojos fijos en Él. Como nos dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, en medio de la batalla, en medio de la oscuridad, no te enfoques en lo grande que es el problema. Enfócate en lo grande que es Jesús. Mantén tu mirada en Él. Y si te preguntas cómo puedes hacerlo, es tan simple como venir a Él, leer su palabra, pasar tiempo en oración y en comunión con Él, mantenerte conectado con tu familia de la iglesia y adorar a Dios junto a ellos. Mantén tus ojos fijos en Jesús, porque ese Dios que lucha por ti también es el Dios poderoso que te libera. Y ese es nuestro segundo punto. Versículo 4. Isaías dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor. De nuevo, Isaías tiene una manera particular de escribir. Pero este lenguaje y estas expresiones que él utiliza son básicamente expresiones de esclavitud, de servidumbre. Lo que Isaías quiere decir que ese peso que no puedes llevar, ese látigo que no puedes detener, ese adversario que no puedes vencer, el Dios Todopoderoso sí puede hacerlo. El Dios poderoso tiene el poder de quitar toda carga, de detener todo látigo, de romper cualquier cadena en tu vida. Todo lo que te aplasta, todo lo que te controla, todo lo que te condena, el Dios poderoso puede destruirlo para siempre. Isaías hace un ejemplo y dice, así como lo hizo en la batalla de Madián. Ahora Isaías le está recordando al pueblo una de las grandes hazañas del Señor. Y les dice, así como Él lo hizo entonces, lo puede hacer ahora. Y a nosotros nos dice, si Él lo hizo en aquel entonces puede hacerlo hoy. ¿No es así? Hoy. Y esta batalla se remonta a Gedeón. A Gedeón y a cómo Israel fue oprimido y superado en número. Resulta que Gedeón tenía como unos 32,000 hombres. Pero bueno, vino Dios y los redujo como por allí a 300. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué haría Dios esto? Para que así Israel no pudiera reclamar la victoria como propia. Porque tú y yo muchas veces cuando logramos algo, creemos que la victoria es nuestra. Entonces Dios tuvo que hacer esto para mostrarles que la victoria no era de ellos. Y así vino Dios y derrotó a ese poderoso ejército madianita solo con antorchas, jarras y trompetas. Dios les dio una victoria que solo Él podía darles. Lo que Isaías está diciendo es que la libertad que nos trae este niño es completamente obra de Dios. Todo es sobre Dios, porque es una libertad sobrenatural, inesperada, inmerecida, pero también imparable, indetenible. Jesús vino a liberarnos de una cosa. ¿De qué vino a liberarnos? Vino a liberarnos del pecado y de nuestra esclavitud al pecado. Porque la esclavitud, el pecado es la peor forma de esclavitud. El pecado a menudo es la peor forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque es engañoso. Porque te ciega. Porque te hace creer que estás viviendo en libertad. Pero en realidad estás esclavizado. Y te mantiene esclavizado hasta que es demasiado tarde. Por eso Jesús vino a liberarnos de eso. Y mientras tú y yo a veces estamos cegados y engañados por el pecado, es precisamente porque amamos la libertad. Tú y yo caminamos a veces en pecado creyendo que andamos en libertad, pero realmente estamos en esclavitud
al pecado. Y la mayoría de nosotros pensamos en libertad en términos como la política, la economía o libertad personal. Cuando tú hablas con alguien y hablas de libertad, ellos piensan que la libertad es libertad de las exigencias de los demás. Un mundo sin menos normas, donde tienes más libertad. Un mundo donde tienes más cosas. Un mundo, un país donde tú tienes un espacio propio para ti, que tú puedes llamar hogar, tu tierra. La capacidad de hacer lo que tú quieras. Así definen la libertad. Ya no estamos obligados a hacer lo que otros nos digan. Ya no tenemos que hacerle caso a nadie, sino que somos libres de ser y hacer lo que queramos, como queramos y con quien queramos. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que eso realmente no es libertad? Si tú solo haces lo que quieres, entonces tú eres dueño de tu vida. Y eso suena muy bien en principio. Todos queremos ser dueños de nuestra vida. Todos queremos tomar control de nuestra vida. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Qué tan buen dueño de tu vida eres tú? ¿Qué tan buen dueño de tu alma puedes ser tú? Porque la realidad es que eres un pecador. Todos lo somos. Somos pecadores. La realidad es que tomas malas decisiones. Todos lo hacemos. Todos tomamos malas decisiones. La realidad es que nunca estuviste destinado a vivir tu vida haciendo lo que quieras. Porque tú y yo tomamos decisiones incorrectas, decisiones tontas. Todo a raíz de nuestro pecado. Entonces la libertad no es hacer lo que tú quieras. Eso no te va a traer libertad. Porque el pecado distorsiona tu corazón y las cosas que deseas a menudo terminan destruyéndote. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino hacer y vivir según el propósito para el cual tú fuiste creado, siguiendo a Dios y encontrando tu plenitud en Él. Tim Keller dijo en alguna ocasión, a la gente moderna le gusta ver la libertad como la ausencia total de restricciones. Pero pensemos en un pez. Imagínate por un momento un pez. Debido a que los peces absorben oxígeno del agua y no del aire, ellos no son libres al menos que estén restringidos al agua. Si tú vienes y liberas a un pez del río y lo pones allí en la hierba para que explore, no le estás haciendo un favor. En realidad ese pez pierde su libertad de moverse y a los pocos minutos perderá la vida. El pez no es más libre cuando lo sacas del agua y lo pones en la hierba, sino menos libre. Es menos libre si no puede honrar la realidad de su naturaleza. Y lo mismo ocurre en muchos ámbitos de la vida. La libertad no consiste tanto en la ausencia de restricciones o de normas, sino en cómo encontrar las normas adecuadas, las restricciones adecuadas, aquellas que se ajustan a la realidad de nuestra naturaleza y a la realidad del mundo. Solo ponte a pensar, un tren solo es libre cuando está sobre las vías para la cual fue diseñado andar. Si ese tren decide salirse de esas vías, no va a ser libertad, ¿verdad? Va a ser una gran catástrofe. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios te creó para vivir según su diseño. Y cuando intentas alejarte de Él, lo que sigue no es libertad, sino destrucción. Pero el problema es que muchos de nosotros creemos que somos libres cuando hacemos lo que queremos. Mucha gente cree que es libre cuando gasta más, cuando se acuesta con quien quiere, cuando sale de fiesta, cuando se está drogando, pero nada de eso es libertad. Es una esclavitud disfrazada de libertad. Puede parecer divertido por un rato o por mucho tiempo, pero al final solo te trae miseria y destrucción. Si no me crees, ve los muchos jóvenes que se van de casa.
Los jóvenes, muchos de ellos, cuando salen de casa, de la seguridad de su hogar, y se lanzan a disfrutar su libertad en la universidad, ¿qué es lo que pronto descubren? Pronto se encuentran en un ciclo vicioso y descubren que todo eso que parecía diversión realmente los deja vacíos y miserables. Pero lo que nos llama a ser Jesús es muy distinto. La manera de Jesús es mucho más fácil. Por eso en Mateo 11:30 Jesús mismo nos dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús vino a librarnos de nuestro camino para que tú y yo podamos seguir su camino, que es para lo que fuimos diseñados y creados. Para eso te creó el Señor. Y Juan nos dice en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice el Señor, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad. ¿Y entonces qué? La verdad los hará libres. La verdadera libertad no es hacer lo que tú quieras, sino hacer lo que Él quiere y dice en su palabra. Sin embargo, yo sé que no siempre es fácil seguir a Jesús. No siempre es fácil. A veces nos cuesta y a veces nos va a costar algunas cosas. Pero lo que sí puedo decirte es que es el único camino a la libertad. Seguir a Jesús es el único camino que te lleva a la libertad. Me gusta lo que dijo una vez Spurgeon. Él lo puso así de esta manera. Cuando pensaba que Dios era duro, y me imagino que él lo veía como este ser, un juez duro, frío, distante. Cuando me imaginaba que Dios era duro, me resultaba fácil pecar. ¿Eres tú ese hoy? ¿Sabes por qué le resultaba fácil pecar? Porque se imaginaba, bueno, si este es solo un juez que juzga y al final todos vamos a dar al infierno, ¿qué más da? ¿Cómo yo viva mi vida? Pero, dice Spurgeon, cuando descubrí que Dios es tan bondadoso, tan bueno, tan lleno de compasión, me golpeaba el pecho al darme cuenta de que alguna vez pude rebelarme contra aquel que me ama tanto y que solo busca mi bien. Jesús vino a liberarnos de nuestro pecado. Tú y yo nos habíamos metido en un pantano. Nosotros mismos con nuestro pecado rompimos el mundo y nos metimos en un pantano. Pero Él vino a nosotros. Emmanuel vino a nosotros. Y Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Una vida perfecta sin pecar. Aun cuando pasó por las mismas cosas que tú y yo pasamos, Él nunca respondió en pecado. Y no solo hizo eso, sino que luego Él fue y tomó tu lugar. Tu lugar y mi lugar. Él fue a la cruz y allí murió y pagó por nuestros pecados. Pero lo más sorprendente es que Él no se quedó allí. Él no es uno más entre muchos dioses. Él es el Dios verdadero. Y como prueba, el Señor lo levantó de los muertos al tercer día. Y es a través de ese gran Dios poderoso que tú y yo podemos llegar y ser nuevamente reconciliados con Él. Ese Dios, Jesús, que vino a librarnos del pecado, Él nos sigue salvando y liberando. De hecho, lo hace en 3 etapas: justificación, santificación y glorificación. ¿Cómo funciona esto? Cuando el Señor te llama y te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él y solo en Él para salvación, allí en ese momento eres libre, libre de la pena del pecado, libre para siempre. Más nunca tienes que imaginarte a un juez delante de ti, más nunca tienes que estar temeroso de que vas a dar al infierno. Eres libre de la pena del pecado. Pero el pecado aún mora en nosotros. El pecado aún opera en nosotros. Entonces Jesús sigue santificándonos, sigue obrando en nosotros a través de la santificación y nos va liberando cada vez más y más de ese poder que tiene el pecado sobre nosotros. Para que así lleguemos al final, a la glorificación, a ese glorioso día en que estaremos finalmente libres, libres de toda presencia de pecado en nosotros. Gracias a Jesús
no tenemos que luchar por la libertad, sino que podemos luchar desde nuestra libertad en Él. Y nos dice Isaías, ¿cuál es el resultado de esta batalla que libró Jesús? Versículo 5. Porque las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego. Esto es lo que ocurre después de la victoria. Las botas y los uniformes serán quemados en el fuego. Ya no habrá más batallas, ya no habrá más sangre, ya no habrá más miedo, ya no habrá más invasiones, no más opresión, no más injusticia. La guerra ha terminado. Un día la guerra finalmente terminará, porque el Señor cumplirá su promesa. Él efectivamente cumplirá su promesa. Y ese día, cuando estemos libres de pecado, conoceremos la libertad plena, una libertad que jamás hemos conocido, y podremos contemplar su hermoso rostro frente a nosotros. Y mientras tanto, mientras estamos aquí en esta tierra de tránsito, Él nos sostiene, Él nos protege, Él nos guía hasta que finalmente estemos en casa con Él. Si te gustan los deportes, si eres aficionado al fútbol, entonces tú sabes lo emocionante que es la Copa del Mundo, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí les gusta el fútbol? Es increíble lo loco que nos volvemos cuando viene el Mundial. Es increíble. Es como que vivimos y morimos con nuestro equipo. Si ellos ganan, nosotros nos sentimos ganadores. Va a ser una gran semana. Ganó Colombia. Si pierden, nos sentimos como perdedores. Qué semana tan pésima. Perdió Venezuela. El año que viene todo el mundo va a estar hablando de eso. Es más, algunos tal vez incluso falten a la iglesia. Todos van a querer estar pendientes del mundial. ¿Y qué es lo que sucede allí en el mundial? Lo que sucede es que van equipos representando países. No está todo el país jugando allí, pero este equipo representa a su país. Y todos nos sentimos representados en ese equipo. Entonces, allí en esa competencia se va a descubrir quién va a ser el campeón del mundo. ¿Quién es el mejor equipo del planeta? Y los que ganan se alzan con la copa y celebran porque son el campeón del mundo. Pero solo hay un problema. El problema con todos los deportes es que siempre tienes que estar defendiendo el título. Siempre eres campeón solo por un corto tiempo. En el mundial, dentro de 4 años, el equipo va a tener que nuevamente defender el título si es que quiere seguir llamándose campeón. ¿Sabes de dónde viene, de hecho, la palabra campeón? La palabra campeón en la antigüedad realmente no estaba relacionada con un ganador o con un atleta. La palabra campeón era para un guerrero que había sido designado para luchar en nombre de un ejército y de una nación, así como los equipos que van al mundial. En lugar de que todos fueran a la batalla y murieran todos allí o mucha gente en la batalla, cada bando elegía entonces a su mejor guerrero para que así fuera y los representara en la batalla. Y así la victoria de un hombre se convertía en la victoria de todo el ejército y de toda la nación. El que ganara se lo llevaba todo. Y hubo de hecho una famosa batalla que está registrada en la palabra. Una batalla que tuvo lugar en el valle de Elah. Por un lado, los filisteos tenían al poderoso Goliat, un hombre grande como una montaña y feo como el pecado. Por otro lado, Israel tenía a un joven pequeño, hermoso, dice la palabra, pero también debilucho. Y su nombre era David. Goliat tenía un escudo, una espada y toda una vestimenta de guerra. En cambio, David tenía solo una honda y unas pequeñas piedras. ¿Cuál fue el resultado de esa batalla? David venció a Goliat. Israel ganó y los filisteos perdieron.
Pero contrario a lo que muchos piensan, tú y yo no somos David. Tú y yo no somos quienes nos enfrentamos a nuestros gigantes y podemos derrotarlos y traer la victoria a nuestras vidas. No. Tú y yo somos frágiles, débiles. Necesitamos rescate. Pero hay uno que sí pelea por nosotros. Jesús. Porque Jesús es un mejor David. Él tomó tu lugar, el tuyo y el mío, y nos representa en la batalla. Así que el día de Navidad, nuestro campeón Jesús, nuestro Dios guerrero, vino a este mundo para efectivamente librarnos y para vencer a nuestros enemigos, al pecado, a Satanás, a la muerte, al infierno, a la tumba. Y cuando se acabó la batalla, cuando todo había terminado, solo quedó una tumba vacía. Y esa tumba vacía es un monumento eterno que proclama la victoria de nuestro campeón Jesús. Gracias a Jesús, tú y yo somos campeones para siempre. Gracias a Jesús, tú y yo ya no somos los rebeldes enemigos, sino que ahora podemos ser amigos e hijos. Gracias a Jesús, tú ahora no eres adversario de Dios, sino que estás en su bando. Ya no somos perdedores, ya no somos adversarios, somos ganadores en Jesús. Su victoria es tu victoria. Él no está contra nosotros, sino que está por nosotros. Si tú estás del lado correcto de Jesús, entonces nunca estarás del lado equivocado de la historia. La pregunta es, ¿quién es tu héroe hoy? ¿Quién es tu héroe? ¿Quién es tu campeón? ¿A quién has elegido para que te represente? ¿Eres tú mismo? ¿Eres tú tu mismo héroe? ¿Es alguien en quien has puesto tu confianza? ¿Son las cosas que posees? ¿Quién es tu héroe, tu protector, tu refugio? ¿Quién es ese que libra tus batallas? Si no es Jesús, entonces no vas a ganar. Si no es Jesús, no vas a ganar. Solo vas a perder. Porque Él no ha perdido ni una batalla. ¿Estás confiando en Él para luchar tus batallas? ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Jesús para que Él sea quien libre tus batallas? ¿Estás viviendo en la libertad que Jesús compró para ti? ¿O estás caminando en las cadenas de la opresión? Hoy Jesús te invita a que vengas a Él. Hoy Jesús te invita a que entregues tu vida a Él y que permitas que sea Él, el Dios poderoso, quien pelee tus batallas. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar en adoración. Y mientras el grupo de alabanza nos conduce en adoración y cerramos el servicio, hoy que has escuchado este mensaje, espero que sientas tranquilidad, seguridad. Si estás en Cristo, deberías sentir tranquilidad, seguridad, porque Él es tu Dios, porque Él pelea por ti, porque no hay nada que pueda hacerte frente. Porque sea lo que sea que venga contra ti, Él puede pelear y Él te puede liberar. Pero si no estás en Cristo, si no has venido a Él y has entregado tu vida a Él, entonces este mensaje puede resultar aterrador. Porque eso quiere decir que estás en el otro bando. Estás en el bando de los adversarios. Pero Jesús no solo es el Dios poderoso, Él es un Dios amoroso. Y Él hoy te invita a que vengas y tengas comunión con Él. Que al entregar tu vida seas nuevo en Él. Que Él pueda ser tu Dios, que te represente de hoy en adelante, que pelee todas tus batallas. Que tú ya no tengas que vivir con temor, porque sabes que tienes un Dios poderoso que pelea por ti. Y allí donde tú estás en este momento, toda cabeza doblada, todo ojo cerrado, si tú en este momento quieres dar ese paso, si tú quieres estar seguro de que tú estás
con Jesús, que estás en Él y que Él es tu Dios poderoso que pelea tus batallas. Solo tienes que entregar hoy tu vida a Él. Puedes orar algo parecido a esto. Y la oración que haces no te salva y no hay nada mágico en ella. Solo estás hablando tú con Dios. Señor, el día de hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados. Por la manera en que he vivido mi vida a mi manera. Porque te di la espalda, Señor, y decidí vivir pensando que yo mismo podía hacer las cosas mejor. Que yo mismo podía defenderme a mí mismo. Que yo mismo podía conquistar los gigantes y ganar la batalla. Pero, Señor, lo único que he quedado es vacío, miserable. Una y otra vez he perdido la batalla. Pero tú has estado allí y hoy me llamas. Y hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo decido seguirte. Y hoy, Señor, yo admito que tú eres el Dios que salva, el Dios que vino y estuvo entre nosotros, el Dios que murió por mí, el Dios que resucitó para darme vida y el Dios que promete pelear por mí todas y cada una de mis batallas. Si ese eres tú hoy, si tú has hoy orado y has puesto tu fe en Jesús, solo ven y da un paso adelante. Aquí vamos a tener a personas que pueden orar por ti y que quieren orar por ti. Si tú hoy has hecho esa oración y has puesto tu fe en Cristo, ven adelante, hazlo saber a ellos y permite que oremos por ti. Y si en estos momentos estás en Cristo, pero afrontando batallas, afrontando gigantes, pasando por el valle de sombra, ven adelante y permite que oremos por ti. Queremos orar por ti para que tú recuerdes que Jesús es el buen pastor, el consejero admirable que te guía y el Dios poderoso que nunca te abandona. Así que ven adelante y oremos juntos a medida que la alabanza nos conduce en adoración.